De las cosas que pasamos a diario. Entonces, bienvenidos. Poco a poco, bueno,
se irán conectando algunos. Yo voy a empezar, dice quinto lunes. Y comienza con la siguiente frase, dice así: lo que consideramos incómodas tempestades son con frecuencia soplos de viento que nos reconducen a importantes puertos, a los que jamás habríamos arribado de haber tenido una plácida travesía. Bueno, no sé si usted lo ha captado esta frase, y lo que quiere decirnos es que muchas veces las situaciones difíciles, esas situaciones que nos incomodan un poco, situaciones de pronto en las que no nos sentimos muy bien, a veces enfermedad, a veces son desilusiones, traiciones, decepciones, múltiples situaciones que nos colocan nos colocan tristes, angustiados, preocupados. Pero resulta que esas situaciones muchas veces nos reconducen hacia un lugar mejor, nos incomodan para llevarnos a algo mejor en muchos sentidos. En ocasiones es para mejorar nuestro carácter, para que tengamos paciencia, para que crezcamos en el amor, crezcamos en la bondad. Y en otras ocasiones nos conducen a conocer nuevas personas, a ir a nuevos lugares donde realmente vamos a crecer. Entonces, estas situaciones, pues, cuando se nos presenten, sea enfermedad, sea de pronto en un trabajo donde nos botaron, por ejemplo, hemos perdido el trabajo, un empleo. Pero yo le decía el otro día a una persona, le decía, no pienses que cuando alguien te rechaza, de pronto en un lugar de trabajo, vamos a poner un ejemplo, de pronto un lugar donde has llegado a trabajar y vas con toda la disposición, con el conocimiento, con tus conocimientos, con la experiencia para trabajar, o aunque no tengas experiencia, vas con toda la disposición para aprender. Y de pronto en ese lugar escogen a otra persona, porque muchas veces hay competencias en los lugares. El hecho de que escojan a otra persona no quiere decir que tú hayas sido rechazado porque eres peor, porque vales menos que la otra persona. Muchas veces tenemos que tomar esas situaciones donde nos rechazan en un lugar, donde tenemos que irnos en un lugar, y es para que nosotros vayamos hacia un lugar mejor. Por esos rechazos, esos rechazos no los debemos tomar como forma de que no valemos, de que no, es que no pertenecemos muchas veces a un lugar y por eso somos rechazados. Alexander García, gracias por tu comentario. Pablo escribió, bástate con mi gracia. Totalmente. Aníbal Mijares dice, no hay ninguno bueno en la tierra, seremos juzgados según nuestros hechos. Totalmente. Todos estamos en ese proceso de cambiar. Tenemos que cambiar muchas cosas de nosotros, tenemos que mejorar. Y cada quien va a ser juzgado de parte de Dios. Dios es el que condena, Dios es el que juzga, ¿no? Nuestras acciones, sean buenas, sean malas, dice la palabra. Entonces yo continúo leyendo el libro y empieza con la frase que ya les comenté y voy a continuar. Hay muchos que de pronto no saben el contexto, pero ya lo comenté hace un rato, que son las conversaciones entre dos personas. Dice así: ¿qué tal está María? Le pregunta el pastor anciano al más joven, ¿qué tal está María? Su esposa, la esposa del joven. Me preguntó mi viejo pastor al verme el siguiente lunes. Se refería al episodio de desánimo que nos ocupó en la pasada reunión. Está bien, gracias a Dios, ya se recuperó de aquella crisis existencial. Bromeé. Ya se recuperó de aquella crisis. Ámala mucho, me dijo, y no olvides decírselo con frecuencia. Ese es el consejo que le da el pastor anciano al joven. Ama a tu esposa, ámala mucho y demuéstraselo. El libro se llama Lunes con mi viejo pastor. El escritor se llama José Luis Navajo. Más o menos esta es la portada, está un poquito desgastado el libro, pero bueno, esa es la portada. El escritor se llama José Luis Navajo y es Lunes con mi viejo pastor. Ese es el nombre. Bienvenida, Roxana. Entonces continúo leyendo. Dice, ámala mucho, me dijo, y no olvides decírselo con frecuencia.
Observé que me miraba con fijeza un pequeño retrato que descansaba sobre la mesa. Retomo la lectura. Observé que miraba con fijeza un pequeño retrato que descansaba sobre la mesa. El pastor anciano miraba con fijeza. A la orden, Alexander. Era una foto protegida por un sencillo marco de madera. Desde el primer día que visité su despacho me llamó la atención, aunque nunca me atreví a preguntarle por el niño sonriente que aparecía en la fotografía. Mantuve la mirada en aquel rostro, rubio y risueño, cuyas facciones recordaban a las de mi viejo pastor. El gesto del pequeño era dulce y en su sonrisa mostraba 2 hileras de diminutos dientes, muy blancos y perfectamente alineados. Estaba sentado sobre las rodillas de él y Raquel a su lado. Les observaba con el orgullo de quien contempla el más valioso trofeo. José. ¿Perdón? Su voz me sobresaltó. El niño aclaró. Se llamaba José. ¿Se llamaba? Inquirí. Nos dejó cuando estaba a punto de cumplir los 12 años. Me respondió casi en un susurro. Bienvenidos todos los que van ingresando. Contreras, Génesis, Jason, bienvenidos. Incapaz de ocultar el gesto de estupor, miré de frente a aquel rostro que se había orientado al gran ventanal. Me pareció por un instante que las aletas de la nariz se le dilataban y que el brillo propio de las lágrimas destellaba brevemente en sus ojos. Lo natural es morir, dijo. Hablaba tan bajo que tuve que inclinarme para escucharle. Pero hay un orden lógico. Primero los padres y luego los hijos. Entonces comenta el pastor anciano que la muerte es algo natural. Y todos estos a un día partir de esta tierra, dejar esta tierra. Es algo natural. Pero el pastor anciano dice, ok, sí, la muerte es natural, pero hay como un orden. O sea, es difícil que un padre vea a su hijo irse, partir. Es como más común que sean los padres los que se vayan primero, es lo que trata de decir el pastor aquí. Bienvenidos todos los que están allí ingresando. Luego dice, pero hay un orden lógico, primero los padres y luego los hijos. Apartó la mirada de la línea del horizonte para enfocarme con una fijeza estremecedora. Pero en ocasiones ese orden se altera. Por razones que se nos escapan, se invierte y entonces se transforma en un azote de terrible dolor. No puedes imaginarte la inmensa sensación de absurdo y vacío que nace de enterrar a un hijo. En especial, si ya compartiste con él algunos años de vida. Me refiero a los ya crecidos, a quienes han pasado con nosotros momentos de risa y llanto, con los que hemos jugado al fútbol y a peleas sobre la alfombra del salón, a los que dejaron en nuestra memoria huellas indelebles. Respiró muy hondo y al terminar de respirar tosió. Pero no fue una tos, sino un sollozo, lo que le subió por la garganta. Luego guardó silencio. Comprobé entonces que los rigores de la ausencia no siempre los cura el tiempo, que los arañazos pasados dejan un surco inevitable sobre el delicado algodón de la memoria. No pude evitar que las palabras de Baltasar Gracián resonaran en mi mente. Dice de la siguiente manera, esta frase dice: la muerte para los jóvenes es naufragio y para los viejos llegar al puerto. Y percibí que ese naufragio deja más a la deriva a quienes quedan que a los que se marchan. El anciano seguía en silencio y yo me sentí en la obligación de decir algo, de transmitirle alguna palabra de consuelo, pero nada me salía. Debió percibir mi incapacidad para articular alguna expresión coherente, porque misericordiosamente continuó. Se marchó. Sus dedos temblaban ostensiblemente mientras acariciaba el retrato de aquel muchachito que cada vez se me antojaba más parecido a mi viejo pastor. Dios decidió trasplantar a su jardín la flor más bella que había en el nuestro, dice de una forma tan hermosa
el pastor anciano al más joven, ese mentor que tiene él allí, contándole sobre su experiencia cuando su único hijo falleció a los 12 años. A los 12 años. Bueno, les doy las gracias a los que están por allí conectados. Les pido que le den tac tac a la pantalla para que este video pueda llegar a otras personas, que lo compartan también en sus estados, a sus amigos. Muchas gracias, porque de verdad que lo que estamos aprendiendo aquí es excelente para nuestras vidas, nos puede nutrir el alma. Y bueno, sobre esta parte es difícil, ¿verdad? Todos hemos pasado momentos de pérdida, todos hemos afrontado pérdidas de un ser querido, y de verdad que es difícil dar un consuelo, expresar una palabra de consuelo a alguien o recibirla. Es difícil una situación, un momento de estos. Cualquier palabra, no hay palabras, mejor dicho, para describir o para consolar a alguien en medio de la pérdida. Es bastante difícil. Pero lo que sí podemos hacer es al menos acompañar. Acompañar. Es valioso. No dejar solas a las personas que están pasando ahorita por una pérdida, por una dificultad. Aunque no tengamos mucho que decir, que se nos dificulte el acompañamiento, al menos estar ahí en silencio, pero acompañar es muy valioso. Es muy valioso. Luego dice lo siguiente: iba a formularle una pregunta, pero el anciano intervino de nuevo sin darme lugar para hacerlo. No fue fácil encajar el golpe. Me miró clavando sus ojos en los míos. Llegué a enfadarme con Dios. Agachó la cabeza añadiendo, mucho más bajo: qué mal de mí, me consideré digno de pedirle cuentas al Altísimo. Fue en ese momento que llegó hasta mí una vieja historia. ¿Quieres que te la cuente? No aguardó mi respuesta, sino que inició su relato. Y aquí viene una de esas historias que hemos contado. Son varias las historias que están en este libro. Vamos con otra historia. Dice así: cuentan que un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza, con el objetivo de que le rindieran mejor las cosechas. Y Dios se lo concedió. A partir de ese momento, cuando el campesino quería lluvia ligera, esta llegaba. Cuando pedía sol, el astro rey brillaba en todo su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más intensamente. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fueron grandes, porque resultó un auténtico fracaso. Desconcertado y molesto, le preguntó a Dios la razón de que hubiera salido así el experimento. ¿Por qué la cosecha fue mala, si él había puesto los climas que creyó convenientes? Dios le contestó: tú pediste lo que querías, pero eso no era en realidad lo que convenía. Nunca solicitaste una tormenta, y estas son necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar aves y animales que la destruyen y purificarla de plagas que son muy destructivas. Wow. Tormentas. Dice que este hombre añadió días de sol, días de lluvia, pero realmente, como él no es Dios, no somos Dios, muchas veces queremos hacer el papel de Dios, pensando que nuestro intelecto y razonamiento es mejor que el de Dios, porque uno dice muchas veces en distintas situaciones o contextos: no, pero es que esto debería pasarme así, o si yo pudiera cambiar las cosas o ir al pasado, y no quiero estar pasando por esta situación que estoy atravesando, no debería, no me lo merezco. Pero estas situaciones nos limpian, pulen nuestro carácter, nos ayudan a crecer y son necesarias, porque ¿cómo
crecemos nosotros espiritualmente, cómo nos fortalecemos, cómo nuestra fe es puesta a prueba a través de las tormentas. Por eso son necesarias, pero a veces por nosotros viviríamos siempre contentos, sin dificultades, ¿verdad? Eso es lo que el cuerpo y la carne desea. Pero son necesarias las aflicciones y lo tenemos en la palabra de Dios. Dice que en Santiago que nos debemos gozar cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia y la paciencia nos ayuda a ser cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces, la paciencia desarrolla nuestro carácter, nuestra fe. Pero ¿cómo se desarrolla la paciencia? Con las pruebas, las tormentas, las dificultades. Entonces, si estamos pasando en dificultades, sepamos que tienen un propósito maravilloso para nuestras vidas, que es fortalecernos, que es ayudarnos a crecer. Continúo leyendo y dice: fijó su mirada de nuevo en mí, y una pasión santa y contagiosa se le encendió en el fondo de sus ojos. Así nos ocurre con frecuencia, dijo. Queremos que nuestra vida sea puro néctar y ningún problema. Abundancia de miel y absoluta ausencia de hiel. El auténtico triunfador no es el que no ve las dificultades, sino el que no se asusta ante ellas, no retrocede ni se echa para atrás. Por eso, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que las dificultades son ventajas. ¿Pero por qué? Aquí está el por qué. Provocan madurez y crecimiento. Hace falta una verdadera tormenta en la vida de cada persona para hacerle comprender cuánto se ha preocupado por leves chubascos y simples tonterías pasajeras. No sé si le ha ocurrido a usted que a medida que va pasando el tiempo, usted ha pasado distintas tormentas, procesos, pero comienzan como pequeños, luego vienen subiendo de nivel, pero cuando usted está en el nuevo proceso y se acuerda del anterior, usted ya está fortalecido para el anterior, ya usted sabe cómo gestionar con la ayuda de Dios tormentas que han pasado en tu vida, pero que ya has sido fortalecido en esas. Y así sucesivamente, pues nos vamos fortaleciendo a través de esas dificultades. Es parte de la vida, es parte de nuestra vida, para crecimiento. Luego dice: lo importante no es huir de la tormenta, sino tener fe y confianza en que pasará y dejar algo nuevo, algo bueno en nuestras vidas. Y algo nuevo también porque crecemos en cualidades, virtudes que no teníamos anteriormente. Luego dice, permítame un momento. Ok. Continuamos leyendo, dice así: pastor, dudé un instante, pero necesitaba hacerle la pregunta. Al fin, con audacia casi irresponsable, le dije: ¿qué le ocurrió a José? Quiero decir, ¿cómo fue que se marchó su hijo? El anciano suspiró, me miró, interpretó que mi interés era sincero y volvió a suspirar. Finalmente, las palabras se escurrieron con pereza por la compuerta de sus labios. Nunca me ha gustado conducir de noche, pero no había más remedio que regresar a casa. Lo hice muy despacio. El vehículo no pasó nunca de 80 kilómetros por hora. Siempre he pensado que cabalgar con prudencia y mesura es la forma más segura de llegar pronto. Volvió un instante la cabeza. Quiso sonreír, pero no pudo. Luego posó otra vez la vista en el frente. El conductor que vino de frente no pensaba lo mismo que yo. Por eso tomó la curva demasiado rápido y también por eso invadió nuestro carril, impactándonos. Cayó un instante e inspiró profundamente, como si todo el oxígeno se le hubiera agotado. Ok, después dice: Raquel iba a mi lado y gritó, la esposa de él. Yo también lo hice, pero desde el asiento de atrás, donde iba José, solo nos llegó silencio. Callaba y no respiraba.
Su silencio y su quietud fueron lo único que llegó a mis sentidos. Comencé a sacudirle sin que tuviera ya el menor sentido. Le llamaba de vuelta a la vida. Le llamaba de vuelta a la vida. Y le decía: José, José, hijo. Le gritaba: despierta, ¿estás conmigo? Seguía gritando: ¿estás con papá? 2 hombres me lo quitaron de los brazos y lo llevaron como si aún se pudiera hacer algo por él. Antes de que lo apartaran de mí, le dije en voz baja, como sin saber: José, mi vida, luego nos vemos. Y me quedé en el suelo, sentado sobre el asfalto. Luego he recapacitado en que tal vez no fue tan anormal lo que le dije, lo de luego nos veremos. Bueno, estamos ante la pérdida de un hijo, ¿verdad? En un accidente de tránsito. Bienvenidos, los que están por allí conectados. Euclides Castro, bienvenido. Un abrazo. Y luego dice, y alargaba las pausas como si no fuera a decir más. Pero yo sabía que continuaría. Por eso, en vez de responderle, guardaba silencio y mantenía mi mano sobre su hombro. Alguien vino a atenderme, una enfermera. Tomó mi mano derecha, me preguntó si me dolía. Yo le pregunté por Raquel. Solo cuando me aseguraron que estaba bien, que le habían aplicado unos sedantes, porque estaba muy nerviosa pero intacta, solo entonces miré mi mano. Tenía sangre y un corte que nacía en el dorso y subía hasta la mitad del antebrazo. Me mostró la cicatriz, que era evidente, pese a los años que habían transcurrido. Me lo vendó, mucho más nerviosa que yo. Sentía, sin embargo, otra herida. Era un fuerte dolor en el pecho. Abrí la chaqueta. Una esquirla de metal retorcido se había estrellado en mi pecho contra la Biblia de bolsillo. Ese libro que me había salvado la vida era ahora un amasijo de hojas rotas que cayeron al suelo, y el viento las arrastró en distintas direcciones. Pero la otra herida, la de más adentro, la provocada por el silencio de José, Dios, cómo me dolía. Cómo me dolía. Las heridas del corazón, la ausencia, las pérdidas duelen mucho más que algún dolor corporal. O sea, son dolores difíciles de sobrellevar, que muchas veces en un dolor físico pueden aplicarte un calmante, pero en una herida del corazón, solo Dios, solo el consuelo del Espíritu Santo nos puede ayudar. Pero es difícil de sobrellevarlas. Y es de humanos que atravesemos ese duelo. Pero necesitamos de la compañía de Dios y de buenos amigos en esos momentos. Debió ser muy duro, fue todo lo que pude decir. Tardó tanto en responder que pensé que nunca lo haría. Se quedaron en silencio por este relato tan difícil. Continuó su relato con los ojos fijos en el horizonte, en aquel punto donde el cielo y la tierra se funden, como si allí se estuvieran proyectando los hechos. No son simples arañazos, sino desgarrones en el alma. Después de la despedida de José, Raquel y yo nos acostábamos temprano. A veces cuando atardecía, apenas el día comenzaba a entornar sus párpados, nos íbamos a la cama porque queríamos acortar al máximo la vaciedad de la jornada. Pero al reducir el día solo conseguíamos prolongar la oscuridad nocturna. Las noches tardaban semanas en pasar, algunas eran interminables. Cada minuto se convertía en un siglo. Muchas veces eso es lo que sucede cuando estamos en esas tormentas, que sentimos que los días pasan muy lento, sentimos que son interminables, que como si no pudieran pasar, ¿no?, de nuestra vida, como si fuera eterno. Y esto es lo que estaban experimentando estos padres en la pérdida de su hijo de 12 años. Bastante difícil. Luego dice así el libro. Y les recuerdo que estamos leyendo el libro Lunes con mi viejo pastor,
del escritor José Luis Navajo. Calló un instante y volvió su rostro hacia mí. Luego continuó. Intentábamos apagar la lámpara del recuerdo, no acordarnos de nada, pero era imposible atenuar la luz de los momentos vividos con nuestro pequeño José. Sentíamos cada segundo de ausencia como mordiscos que nos llenaban de llagas la piel. En un sentido, uno nunca se recupera, jamás vuelve a ser el mismo. La mente queda llena de preguntas y el corazón busca las respuestas desesperadamente, e inútilmente también. ¿Qué razón tenía el ruso Dostoyevsky al decir esta frase? Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama. Vuelvo a repetir esta frase tan importante. Dice, es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama. Cuando está la ausencia de esa persona que estuvo con nosotros es cuando nos damos cuenta el grado, el vínculo que teníamos con esa persona. Es cuando, en medio de la ausencia o la pérdida, es cuando nos damos cuenta del vacío que nos deja esa persona, ¿verdad? Y mucho peor cuando sabemos que esa persona pues no va a regresar terrenalmente hablando, no la vamos a volver a ver acá en esta tierra. Continúo leyendo y dice así: atardecía, ensombreciéndose por igual el paisaje. La progresiva oscuridad de fuera hacía que el interior se reflejara en los cristales de la ventana. En ellos vi la imagen de su rostro y percibí que el brillo de sus ojos se había mudado en un raudal de agua cristalina que descendía por sus mejillas. En este lenguaje figurado, ¿no? Está tratando de decir que después del relato empezó a llorar. Y es que cuando recordamos situaciones, nuestro cuerpo experimenta el volver a sentir, volver a vivir esa situación, así haya pasado hace 30 años, 20 años, pero cuando lo expresamos, volvemos a experimentar el dolor, volvemos a sentir lo que el corazón percibió en ese momento. Bienvenidos todos los que están por ahí conectándose. Hola Kevin Briñez, bienvenido. Gracias por darle me gusta al like, gracias por los que comparten, los que le dan tap a la pantalla. Evangelista Ricardo, bienvenido también. Bueno, continúo leyendo y pues relatando esta historia tan difícil de la pérdida de un hijo, la pérdida de un hijo, del pastor anciano. Perdió a su hijo de 12 años y está contando, después de muchos años, está contando cómo lo percibió, y aún así, después de tantos años, sigue sintiendo y llorando, ¿no?, en medio de esta situación, porque cuando uno recuerda esas situaciones puede volver a sentir lo que sintió en esa época. Luego dice así: bendiciones, amén, Dios te bendiga a ti también. Luego dice así, en ellos vi la imagen de su rostro y percibí que el brillo de sus ojos se había mudado en un raudal de agua cristalina que descendía por sus mejillas. Comprendí la esencia de aquella frase que alguien me la citó alguna vez. A menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en un mismo ataúd. Bueno, ¿cuántos de ustedes han tenido? Yo sé que todos han experimentado pérdidas. Han perdido a un ser querido y se siente como si una parte de nosotros se fue con esa persona. Es bastante doloroso y solo Dios puede consolarnos en medio de una situación de estas. Era terrible ver así, a merced del desastre, del horror, a un hombre bueno y de tanta sabiduría. El anciano se hallaba hundido en un sillón de lectura, cabizbajo y pensativo, abatido como nunca. En esta fase podemos ver al viejo pastor en una faceta que no habíamos visto antes. Anteriormente veíamos a un pastor optimista, fortalecido, en
todo momento estaba dándole ánimo al otro, pero en este momento, cuando recordó la pérdida de su hijo, vemos al pastor abatido, triste. Y bueno, nosotros como seres humanos, personas emocionales, es normal que afrontemos el dolor, tenemos que, con esa sensibilidad, tenemos que vivirlo. Eso es ser sensibles, eso es ser sensibles, lo tenemos que vivir. Lo que no podemos dejar o permitir es que el dolor se quede tan impregnado en nuestra piel que cause que olvidemos todo lo bueno que todavía nos queda, la bondad de Dios cada día. Entonces que eso nos hunda en una depresión continua, permanente. Es lo que no podemos permitir en nuestra vida. Es difícil cargar con un dolor, pero el Señor sana los corazones, nos fortalece, nos ayuda en medio de todo esto. Y lo digo porque lo he vivido y lo he visto en otras personas. Yo sé que usted también seguramente ha cargado con un dolor, una situación difícil, y Dios le ha ayudado a sobrellevarla. Y le ayudará si en un futuro hay que enfrentar alguna tormenta, como es el quinto capítulo. Este quinto capítulo que trata sobre las tormentas, que las tormentas vienen para fortalecernos y ayudarnos a crecer en nuestro carácter, la paciencia, el amor. Bueno, continuamos con la lectura. Dice de la siguiente manera. Sin embargo, y para mi sorpresa, casi instantáneamente se rehizo el pastor, después de estar tan abatido, incorporándose un poco en el sillón y haciendo un acopio admirable de energía, dijo: pero lo que es incuestionable, lo que nadie debe jamás dudar, es que cuando el invierno arrecia, Dios se aproxima más a nosotros y nos abriga. Wow, entonces si usted está pasando por un invierno fuerte que está arreciando, tenga por seguro que si usted tiene la confianza en el Señor va a estar más cerca de usted de lo que se imagina. El milagro de su presencia llena el vacío de cualquier ausencia, incluso de las más atroces, totalmente. Aún de esas pérdidas que le dejan a uno a la deriva, preguntándose si algún día será capaz de recomponerse. Aún así, Dios puede sanar todo, no hay nada imposible para Él. El que hablaba ahora no era el anciano derrotado de hacía un instante. Tras la humedad de sus ojos, un brillo cálido y sereno asomó, como el sol después de una noche de tormenta. La mano de Dios convierte en obras de arte las ruinas del alma. Totalmente. Le dice su palabra que Él es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto lo dice Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. También nosotros leímos en el Salmo 27 que un espíritu contrito y humillado no rechaza a Dios. O sea que mientras más uno se acerca al Señor en medio de estas situaciones de dolor, en humildad, y que Él ve que en nosotros hay un quebrantamiento, ahí es cuando el Señor más está con nosotros. No pasa como sucede en el mundo, ¿verdad? No digo que todas las personas sean así, pero hay una ley muy común, generalizada, donde cuando tú estás bien, económicamente, emocionalmente, te rodean muchos amigos. La misma Biblia lo dice, que cuando la persona va bien, ¿no?, en sus cosas, te rodean muchos amigos, no hace falta personas para que te inviten te hagan propuestas para salir, para acompañarte. Pero cuando la persona de pronto cae en una fase de tormenta, donde pierde todo, donde está enfermo, cae en una enfermedad o cualquier dificultad, por lo general, no digo que pasa en todos los casos, hay amigos verdaderos que se unen a nosotros en nuestros momentos difíciles, pero por lo general, cuando se cae en esta situación,
es cuando más solos nos vemos de parte de las personas que nos rodean. Pero Dios nunca, nunca se aleja más, se acerca más, se encuentra bien a nuestro encuentro. Esa situación es cuando, a pesar de que le dimos la espalda al Señor, cuando estábamos bien en esa infidelidad, a pesar de eso, Dios viene a nuestro encuentro cuando nos encontramos abatidos. Él es muy bondadoso y misericordioso. Viene a tu encuentro. Por eso acerquémonos a Él y seamos fieles. Que cuando estemos en las buenas situaciones, más acerquémonos al Señor, seamos agradecidos, no solamente cuando necesitamos. Aún así, Él viene a nuestro encuentro cuando lo necesitamos, en todo tiempo. Luego dice de la siguiente manera: cuando Él llega, se aferra con firmeza al timón de nuestra vida y reconduce la nave hacia un puerto seguro. ¿Quién hace esto? Dios. Dios tiene el control de nuestras vidas cuando las ponemos en sus manos, cuando confiamos en Él. Dios está al control. Impresionado por sus palabras, dije en un tono triunfal: y Él lo hizo con usted, ¿no es así? Con usted también. Lo ha hecho y lo va a hacer. Así es, en efecto, afirmó, absolutamente cierto. No se trata de que olvides al ser querido que partió. ¿Qué va? El recuerdo queda siempre. Y no te voy a ocultar que la vieja herida que uno cree ya cicatrizada a veces vuelve a abrirse y sangrar. Pero he llegado a entender que cuando Dios borra, es que va a escribir algo nuevo. Sus palabras llenaban de esperanza su rostro, el mío también, y le devolvían su firmeza habitual. Hola, bienvenida, Mamer, bendiciones, un abrazo para ti. Estamos en la continuidad de la lectura del libro. Estamos en una historia muy bonita. Bonita por lo que aprendemos, pero es difícil la historia porque habla de la pérdida de un hijo. Hay algo muy difícil que son las pérdidas. La pérdida de un hijo es bastante fuerte para cualquier persona, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, el pastor aquí, anciano, aunque se sentía muy abatido, a pesar de eso, como yo les comentaba, nosotros vamos a estar en momentos de abatimiento, de tropiezos, tormentas, pero no podemos quedarnos ahí arrodillados, postrados. Si nos postramos, que sea para adorar a Dios y pedirle su pronto auxilio, su socorro, su ayuda, ¿verdad? Si nos postramos al suelo, que sea para rendirnos al Señor en medio de esa situación. Entonces, aquí Él está enseñando que a pesar de todo eso, ¿verdad? Pueden quedar heridas, que así pase el tiempo, no se borren, dolores, pero Dios sana y Dios fortalece, nos consuela. Y dice, continuamos en la lectura, dice: alcancé a comprender que la muerte no es sino un cambio de misión y que nuestro pequeño José estaba más vivo que nunca, totalmente, porque si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel. Y bueno, eso es lo que creemos nosotros, los que confiamos en Cristo, ¿verdad? De que esta vida en la tierra solamente es temporal. Nuestra verdadera vida empieza en el cielo. Por eso es que a veces hay una frase que las personas comentan que dicen, para consolar a alguien, cuando pasa algo, pierde su empleo, lo que sea, le dicen, mientras hay vida hay esperanza, ¿no? No sé si usted la ha escuchado. Si la ha escuchado me comenta. ¿No ha escuchado eso? Que dicen, tranquilo, tranquilo, que mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Pero yo siempre digo, hasta después de la muerte hay esperanza. Nosotros confiamos en eso. Aún después de la muerte hay esperanza. Entonces, cuando usted escucha ese dicho, ¿verdad? Que dice, tranquilo, mientras hay vida hay esperanza, tiene que rebatirlo, porque es que realmente hay esperanza para nosotros hasta después de la muerte. Aún después de la muerte hay esperanza, porque la muerte es el puente que nos lleva directamente a la presencia de Cristo. Y la presencia de Cristo, los que lo han experimentado, ¿verdad? Aquí en la tierra, es tan hermosa. Imagínense cómo será de cara a cara
estar cara a cara con Él es un gozo interminable, un gozo interminable, ¿verdad? Dice que allá no hay tristeza, que allá no hay dolor, que ni siquiera se necesita la luz del sol porque nuestro Señor ilumina todo. Entonces, aún después de la muerte hay esperanza. La muerte no es sino un cambio de misión. Es lo que dice acá el pastor en medio de su situación, que perdió un hijo a los 12 años de este pequeño. Lo anterior no lo decía simplemente, lo proclamaba con triunfo. Afuera, el cielo estaba cernido de nubes y sorpresivamente el sol, que se intuía tras ellas en medio círculo rojo tocando el horizonte, filtró sus afilados haces de luz entre los cúmulos de algodón, formando un abanico perfecto. Él está describiendo, ¿verdad?, el horizonte, con el cielo, el atardecer. Ya lo ves, dijo señalando aquel paisaje. Gracias por los me gustas, Maver, gracias. Los que estén allí pueden compartir el like, por favor, darle tac tac a la pantalla para que otras personas puedan tener alcance de esta enseñanza tan buena para todos nosotros. Entonces, muchas gracias a todos. Darle tac tac a la pantalla y compartir este like. Bueno, continuamos. Dice, él dibuja cuadros hermosos sobre lienzos oscuros. O sea que aún en medio de una situación de oscuridad, de tormenta, aún así Dios puede escribir la mejor historia. Aunque parezca controversial, parezca incoherente, Dios hace lo imposible, lo hace posible. ¿Qué artista tan perfecto es Dios? Su pincel convierte lo amenazante en belleza perfecta. Dios jamás desperdicia una pena, sino que la convierte en riqueza. ¿Cuántos de ustedes no han pasado muchas penas, dificultades, y después de que han pasado esa situación, Dios los ha llevado a tener un corazón más hermoso, más lleno de amor, su carácter cambiado, transformado por Él? Son a través de las experiencias difíciles que somos cambiados, transformados para bien. Claro, para bien cuando lo asumimos desde el agradecimiento y la humildad. Porque sucede que hay personas que, como no lo reciben con humildad y agradecimiento las situaciones difíciles, sino con amargura, con rabia, entonces lo que hacen es que se hunden más y caen en una amargura, en una raíz de amargura que infecta sus corazones cuando no se reciben las pruebas con agradecimiento y humildad. Continuamos. Dice así: aquella frase pronunciada con sinceridad transparente en tan difícil circunstancia fue determinante para el futuro de mi fe. Tantas veces ha resonado en la bóveda de mi conciencia y siempre sirvió para levantarme ante la adversidad que amenazaba con tumbarme. Me miró y sus labios se curvaron en una sonrisa que desprendió más luz que 1000 amaneceres, y asintiendo levemente con la cabeza me dijo: ¿sabes? En una ocasión hablé con un amigo que logró la proeza de escalar un monte hasta los 7000 metros de altura. ¿Qué sentiste?, le pregunté. Frío, respondió, básicamente frío. De día el cielo es más oscuro que azul, porque falta aire para reflejar la luz del sol, pero de noche nunca has visto tantas estrellas, es como si las pudieras tocar, y brillan tanto que parecen pequeños agujeros en el suelo del cielo. Lo otro es el silencio. Al estar allí, en lo más alto del mundo, experimenté el auténtico silencio. Y entonces oí el sonido de la montaña. Es como si hubiera oído la voz de Dios. Las palabras de mi viejo pastor llegaban hasta mí sofocantes y cálidas. Más que palabras, su voz parecía el aliento de una hoguera. Hablaba con verdadera unción. Bueno, sobre esto, ¿qué podemos decir? Que decía esta persona que escaló 7000 metros de altura que en el día más bien se veía oscuro por la falta de aire, pero de noche veía unas estrellas hermosísimas que no alcanzaba a tener esta experiencia de día.
Nosotros a veces asociamos el mal con el momento oscuro de nuestra vida, ¿verdad? A pesar de eso, en la oscuridad podemos ver grandes milagros, podemos ver la mano de Dios, y esas son las estrellas que alumbran en una noche. Dios puede iluminar nuestra vida aún en medio de la oscuridad. Así es. Y en medio de ese silencio, porque estas situaciones, estas aflicciones, muchas veces nos hacen estar solos porque las personas se aíslan de nosotros y nosotros también nos aislamos quizás para meditar, para pensar. Pero ese silencio es necesario porque en medio de esos silencios Dios nos habla y podemos ser más sensibles a su voz, porque a veces en lo bueno, ¿verdad?, en la algarabía, no estamos tan sensibles para escuchar la voz de Dios. Estamos ocupados en muchas cosas, la alegría a veces es buena, es maravillosa, pero a veces nos aleja un poco de estar humillados, humildes, cercanos a Dios. No debería ser así. En medio de cualquier circunstancia debemos estar cercanos, vinculados con el Señor, no esperar, ¿verdad? No esperemos que lleguen las tormentas, la oscuridad para acercarnos más a Dios, sino que practiquemos el estar cerca de Él en todo tiempo, en medio de cualquier circunstancia. Regálenme un minuto, voy a acomodar algo acá. Voy a acomodar algo acá en el computador, ¿verdad? Ya continuamos. Bueno, mientras esto hay una fallita de internet. Bueno, vamos a ver, no sé si de pronto me escuchan bien, si me pueden comentar allí. Si suena corrido o se corta, me comentan porque hay alguna falla. Pero hola Oscar, hola José, bienvenidos. Voy a continuar leyendo. Ya coloco el fondo musical cuando se actualice esto acá. Bueno, dice así. La altura siempre conlleva riesgos y las situaciones de la vida que nos hacen crecer y escalar posiciones elevadas nos sitúan con frecuencia bajo cielos oscuros. Un forfait tenebroso que a la vez que nos eleva, nos coloca allí donde experimentamos frío y soledad. Pero así descubrimos que hay tesoros ocultos entre los pliegues de las sombras. Guardó un instante de silencio para permitirme procesar la información que me estaba entregando. Luego continuó. Solo allí apreciamos que la noche está llena de luz y el silencio saturado de voces que destilan sabiduría. Así es. El silencio, como les comentaba, en medio del silencio es que experimentamos el oír con más sensibilidad la voz de Dios, las promesas de Dios. Nos aferramos más a lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿verdad? Cuando recibimos estas situaciones con humildad, porque si lo hacemos de la forma contraria, con enojo, con resentimiento, con quejas, pues no nos acercamos a Dios, sino que nos distanciamos más. Y el dolor agudiza en estos casos. Bueno, continuamos leyendo. Dice así: su discurso era una belleza incuestionable, pero yo no podía apartar mis ojos de los de aquel niño que me sonreía desde la fotografía. Y en mi interior intenté calibrar el dolor que debieron enfrentar al perderlo. Pastor, comparto lo que usted me dice, pero no negará que a veces Dios hace movimientos y titubeé o permite jugadas en el tablero de ajedrez de nuestra vida que son difíciles de entender y bastante complicadas de encajar. Esto es lo que le comenta el pastor joven al anciano, ¿verdad? ¿Querrías entender todo lo que ocurre?, preguntó con dulzura el pastor anciano. No es eso, pero me sirves en bandeja la ocasión para contarte una historia. Se limpió con determinación las lágrimas calientes que le rebosaban de los ojillos acuosos e incluso sonrió.
¿Quieres escucharla? Asentí con la cabeza y él se rebulló un poco en el sillón e inició su relato. Bueno, con este relato culminamos este live, con este relato, ¿verdad? Que cada capítulo lo estamos viviendo, lo estamos transmitiendo en 2 live más o menos, en 2 transmisiones. Entonces ya con esta historia termino esta parte del live. De pronto, lo más seguro mañana, terminamos este capítulo, ¿verdad? Cuento la historia y bueno, ya casi vamos finalizando. Dice así: el maestro contaba siempre una parábola al final de cada clase, pero los alumnos no siempre entendían el sentido. Maestro, le encaró uno de ellos. Maestro, le encaró uno de ellos, de sus alumnos. Tú nos narras cuentos, pero no nos explicas su significado. Pido perdón por eso, se disculpó el maestro. Permíteme que en señal de reparación te invite a un rico melocotón. Gracias, maestro, respondió halagado el discípulo. Quisiera, para agasajarte, pelar tu melocotón yo misma. ¿Me lo permites? Sí, muchas gracias, dijo el alumno. ¿Te gustaría que, ya que tengo en mi mano el cuchillo, te lo corte en trozos para que te sea más fácil comerlo? Me encantaría, pero no quisiera abusar de su generosidad. No es un abuso si yo te lo ofrezco, solo deseo complacerte. Permíteme también que lo mastique antes de dártelo. No, maestro, no quiero que hagas eso, se quejó sorprendido el discípulo. El maestro hizo una pausa. Si yo les explicara el sentido de cada cuento, sería como darles a comer una fruta masticada. ¿Qué opina usted? Puede dejarlo en los comentarios. Si yo les explicara el sentido de cada cuento, sería como darles a comer una fruta masticada. Así es. Ok, nos quedamos con esa reflexión, ¿verdad? De esta historia. Entonces, hay muchas cosas que nos suceden en la vida. Algunos le llaman el destino, la vida. Nosotros le llamamos, pues, Dios, ¿verdad? Que permite y tiene el control de lo que sucede a nuestro alrededor. Permite ciertas situaciones que nosotros no entendemos. Y a veces podemos tardar años sin entender. Pero si Dios nos explicara todo, ¿verdad?, con antelación, ¿qué sentido tiene? Tenemos que vivir nuestras experiencias y el sentido lo vamos encontrando a medida que Dios somos alimentados espiritualmente por Él, somos fortalecidos, consolados, y con el pasar del tiempo vamos encontrando el sentido, el propósito. Más bien, en vez de pedir a Dios que nos quite estas situaciones, ¿verdad?, debemos pedirle: Señor, enséñame cuál es el propósito, qué es lo que quieres que yo aprenda de esto. ¿Qué es lo que quieres que yo aprenda? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Así es. Bueno, además, haremos una lectura, finalizaremos con una lectura bíblica, ¿sí? Una pequeña reflexión de la Biblia, ¿verdad? Y una pequeña enseñanza acerca de la misma. Entonces, nos vamos a ir al libro de los Salmos. Bienvenido Rodolfo Rodríguez, bienvenido. El libro de los Salmos. Vamos a ir leyendo del capítulo 1 en adelante, ¿verdad? Pero claro, en este momento
capítulo 1. Solo el capítulo 1. Se dice de la siguiente manera: el justo y los pecadores. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora viene un contraste. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Que podemos ir meditando acerca de esto. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de este Salmo, capítulo 1? Es un salmo que nos lleva a contrastar lo que sucede en la vida de una persona que se deja guiar por Dios, en la vida de una persona que camina con Dios y en la vida de una persona que hace lo contrario. Se aleja de Dios y no lo tiene en cuenta para nada en su vida. Habla de el que está con el Señor es bienaventurado. Bienaventurado significa que va a ser una persona 3 veces feliz. Hay una connotación que dice que bienaventurado es ser feliz 3 veces. O sea, muy feliz, plenamente feliz. El varón, cuando habla de varón, bueno, se habla también de los hombres, ¿no? Hombre, mujer, los seres humanos, ¿verdad? Que no han andado, que no anduvo, dice, en consejo de malos. En consejo de malos, bueno. ¿De quiénes nos estamos rodeando? ¿Cuál es nuestro círculo? Los vínculos más importantes de nuestra vida. Los vínculos más importantes definen de cierta manera quiénes somos, ¿verdad? Las personas con las que más interactuamos. ¿Por qué? Porque de esas personas recibimos también. Recibimos de lo que ellos entienden, lo que ellos te aportan emocionalmente, espiritualmente. Entonces, por eso muchas veces somos aconsejados por personas que no tienen una vida espiritual agradable delante de Dios, porque andamos en esos caminos con ellos, en los consejos que ellos nos dan. Una persona que no tiene sabiduría de lo alto, una persona que no cuenta con la sabiduría celestial que está en la palabra de Dios, los consejos que nos dan nos pueden hundir más, porque van a estar guiados por el egoísmo que está adherido a nuestras vidas como seres humanos. O sea, estamos en una naturaleza pecaminosa y nos inclinamos, sin Dios, nos inclinamos al egoísmo. Por eso dice acá, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, meditemos de quiénes nos rodeamos, quiénes son nuestro vínculo más importante, porque quizás nuestra vida está impregnada de esos consejos que pueden ser buenos o pueden ser equivocados. Ni estuvo en camino de pecadores. Cuando habla de camino de pecadores es, claro, entendemos que todos somos pecadores,
todos somos pecadores delante de Dios, solo que los que vamos a Dios somos pecadores arrepentidos. Pero el estar en el camino de los pecadores es seguir allí en esa iniquidad, en el camino de la maldad. Es que nuestras decisiones, nuestra vida es totalmente de espaldas a Dios. Y de pronto el que no esté, que no sea creyente, lo puede contrastar con la moral. La moral enseña que la moral que hemos recibido desde nuestros antepasados hasta acá, esa moral que dice que no está bien matar, por ejemplo, que no está bien robar, desde esa moralidad que ha sido impuesta como valores de la humanidad, podemos contrastar también si estamos en camino de pecadores o en un camino que le agrada a Dios. Digo, para el que no tiene la palabra de Dios y se basa en su moralidad. También la moralidad pues viene cargada de lo que la Biblia ha enseñado desde siglos atrás. Sino que en la ley de Jehová, el varón que anda en los caminos de Dios se deleita en la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? Lo que Jehová enseña en su palabra. El que está caminando con Dios se deleita. O sea, ¿cómo es un deleite? Un deleite es cuando usted, por ejemplo, le traen su comida favorita, usted se llena de felicidad, de alegría, le agradece muchísimo, ¿verdad? La persona que pensó en usted y le dio su platillo favorito, le dio un regalo, ¿verdad? Se deleita. ¿En qué más nos podemos deleitar? En muchas cosas. Cada persona tiene un deleite, un deseo profundo. Pero el deseo profundo de un hijo de Dios es deleitarse en la palabra de Dios. Es una delicia. Y en su ley medita, no solamente es delicia, ¿no? Sino que en su ley medita de día y de noche. Es decir, en todo momento tiene en cuenta a Dios, porque le agrada estar en contacto, de llenarse espiritualmente. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, y tenemos que llenar el espíritu cada día, así como corporalmente, ¿verdad? Tenemos necesidades fisiológicas, biológicas, de necesidades básicas, como la alimentación, ¿verdad? Por eso desayunamos, almorzamos, dependiendo de las costumbres de cada núcleo familiar o de cada vida. Asimismo, debemos alimentarnos espiritualmente. Entonces, ¿qué podemos meditar allí? Si nos estamos alimentando espiritualmente cada día, de día y de noche, como dice acá, o estamos un poco desnutridos espiritualmente. Si estamos desnutridos, pues vamos a nutrirnos. Vamos a nutrirnos. Porque debemos llenar nuestro espíritu. Luego dice, ¿cuál va a ser el fruto? ¿Cuál va a ser el fruto de la llenura espiritual? Va a ser que esta persona que camina con Dios en integridad, que se deleita en la ley de Dios, ¿qué va a pasar con ella? Dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol que está cerca de un arroyo, de corrientes de aguas, por lo general es un árbol que sus raíces son profundas, que sus raíces son fuertes. Por eso pueden ocurrir hasta inundaciones en cerca de un árbol y el árbol permanece firme. Aunque las aguas estén rebosando, el árbol permanece firme. Por eso dice acá que una persona que se deleita en Jehová, que anhela las cosas de Dios, que camina con Dios, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que permanece firme, ¿verdad? La firmeza. Da su fruto en su tiempo. ¿Qué significa espiritualmente dar frutos? Dar frutos es que nuestra vida espiritual vaya en crecimiento, que nuestro carácter sea transformado por Dios. Cuando en vez de ir creciendo espiritualmente, más bien vamos hacia atrás, ahí está pasando algo. No tenemos raíces profundas en Dios, no estamos alimentándonos espiritualmente. Y todo lo que hace prosperará, es decir, una de las promesas de la prosperidad, más allá de lo económico, porque cuando uno dice prosperidad, generalmente las personas se van a economía, ¿verdad?
dinero. Pero la prosperidad está también, o realmente la prosperidad más grande y que no es efímera, es la prosperidad espiritual. Aquí dice, todo lo que hace prosperará. Vamos a prosperar en nuestros proyectos, emprendimientos, en nuestra vida espiritual, emocional, nuestra familia, porque bienaventurado el varón que se deleita en Dios, ¿verdad? Que no anduvo en consejos de malos, dice el Salmo 1 que estamos meditando, y que todo lo que hace prosperará, todo. Ahora viene el contraste. Dice, no así los malos. La persona que permanece en la maldad, que no va a Dios, que rechaza a Dios, ¿verdad? Y permanece en su maldad, son como el tamo que arrebata el viento. En vez de ser un árbol junto a corrientes de agua con raíces firmes, es un tamo que es llevado por el viento. Un pedazo de hoja, de hojarasca, ¿verdad? Que es llevada por el viento. ¿Qué sucede ahí? No hay firmeza. Cuando no hay raíces en Dios, ¿verdad? Que es el que nos consuela, nos da las fuerzas en medio de las tormentas que estábamos hablando hace un rato. El viento o las ondas del mar nos llevan de un lado para otro. Empezamos a correr vamos a ver si podemos resolver así, humanamente, resolver y equivocarnos porque tomamos atajos que nos llevan a equivocarnos y que nos llevan a consecuencias desastrosas muchas veces. Porque acudimos con nuestras propias fuerzas por caminos equivocados. Después dice, por tanto no se levantarán los malos. Ahora habla del juicio, en el juicio, ¿verdad? Porque si nosotros no nos arrepentimos, no vamos a Dios, va a haber un juicio al final de los tiempos, y el que no se ha arrepentido, no ha ido a Él de corazón, no va a levantarse de esa situación. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Por más de que muchas cosas suceden, ¿verdad? Como injusticias de la vida, parece que el malo triunfa, el bueno le va mal, pero a pesar de eso, hay una retribución por nuestras obras. Vamos a ser premiados o vamos a recibir lo que sembramos en algún momento de nuestra vida, tanto aquí en la tierra como después en la eternidad. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios conoce todo. Nosotros podemos disimular, colocar máscaras, caretas, pero Dios conoce lo más profundo del corazón. Por eso no podemos disimular delante de Él ni de nadie, ser sinceros, abrirnos ante nuestra miserableza, digamos, muchas veces, de la condición de nuestro corazón. Porque Él nos conoce profundamente y también nos restaura, nos levanta, nos transforma. Mas la senda de los malos perecerá. Al final, el final para el malo, aunque de pronto triunfa aquí en la tierra, el final va a ser el perecimiento. Va a perecer, va a recibir la retribución de lo que hizo. Por eso siempre va a haber una recompensa o una condenación. Bueno, pues le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a todos los que se unieron desde el inicio hasta el final. Fuerte abrazo para todos. Bendiciones, gracias por estar allí. Esperamos continuar en una próxima, ¿verdad? Un próximo día, que Dios lo permita. Y cierro con una pequeña oración. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos permitiste ser consolados a través de tu palabra, a través de las vivencias del libro Lunes con mi viejo pastor, que nos enseña cada día a que a través de las tormentas hemos aprendido el día de hoy, es que tú nos fortaleces, nos consuelas, nos ayudas a crecer, a madurar en nuestro carácter. Hay un propósito en medio de la tormenta, hay un propósito en medio de la adversidad. Ayúdanos, Señor, a entender ese propósito, o al menos, si no lo entendemos, a asumirlo sin quejas, sin amargura, sino con agradecimiento y con humildad, Señor. Bendice a todas las personas que se conectaron, Señor, y sigue transformando nuestras vidas. Bueno, en el nombre de Jesús, amén y amén.
Bueno, bendiciones a todos, fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.